Buenas noches a todos y todas. Vamos a iniciar la clase número 7 de este curso que lleva como título La renovación del pensamiento geopolítico para referirnos a las teorías del sistema mundo. El conjunto de autores que estamos trabajando para esta clase, que incluyen Immanuel Wallenstein y la teoría del sistema mundo, Giovanni Arrighi con una crítica profunda, pero al mismo tiempo estando de acuerdo con los argumentos centrales de la teoría del sistema mundo, Teutonio dos Santos, que a partir de América Latina plantea una visión y se aproxima a la teoría del sistema mundo cuando formula la teoría de la dependencia, concretamente en su versión marxista, y que dialogan con las teorías de los ciclos hegemónicos de Giovanni Arrighi. Es interesante porque lo que vemos aquí es un intenso debate entre un conjunto de autores que desde el marxismo o dialogando con el marxismo plantean una visión de totalidad del sistema moderno capitalista. Y me gustaría iniciar comentando con ustedes una anécdota, pero que tiene que ver con este debate. En 2003, la Cátedra y Red UNESCO de Economía Global y Desarrollo Sustentable, que fue creada por Teutonio dos Santos en el 97, organizaba uno de los dos grandes seminarios que tuvimos en el siglo XXI en Brasil para discutir los procesos de hegemonía, contrahegemonía, globalización. Fueron espacios fantásticos que reunían a 70, 80 intelectuales, representantes del más importante del pensamiento crítico mundial. Y recuerdo particularmente una mesa de trabajo sobre sistema mundo, donde participaban Giovanni Arrighi, Immanuel Wallenstein, Samir Amin, André Gunder Frank, y la mesa era coordinada por Teutonio dos Santos. André Gunder Frank había perdido el vuelo para llegar el día anterior del inicio del seminario, y cuando llegó al aeropuerto pidió que no lo sacaran de esa mesa, que él llegaba directamente a la mesa, y de hecho llegó sudando con la maleta a la mesa que discutía este tema. Y fue un debate interesantísimo el que se produjo, porque después de que Immanuel Wallenstein propuso los elementos centrales de la teoría del sistema mundo y Arrighi añadió algunos aspectos de la complejidad de los cambios hegemónicos también en el contexto de este sistema mundo, André Gunder Frank pide la palabra y dice: bueno, ustedes son muy críticos, es muy interesante esto de la idea del sistema mundo, pero no tienen en cuenta que su visión continúa siendo profundamente eurocéntrica, porque ustedes están considerando el sistema mundo desde el siglo XV hasta nuestros días, cuando los sistemas mundiales, esta idea de economía mundo es una idea mucho más antigua. Y él llevó el debate hacia una otra dimensión teórica, que era el proceso civilizatorio. Esta mesa fue fantástica de todos estos intelectuales que mencioné. Bueno, Teutonio dos Santos nos dejó en febrero de este año, Samir Amin hace pocos meses, Giovanni Arrighi hace 4 o 5 años, tal vez un poquito más, y Samir Amin más recientemente. Pero fue un debate que marca un poco la dinámica de lo que yo quiero recuperar en esta clase. Fue un momento muy privilegiado que tuvimos aquí en Brasil y América Latina, de tener 70, 80 grandes intelectuales sentados alrededor de una gran mesa de debate, con un público de 500, 600 personas jóvenes acompañando la densidad teórica de estas discusiones. Como legado de esta discusión de 2003, que luego se repitió en 2005, tenemos la edición de 4 volúmenes que llevan como título general Hegemonía y Contrahegemonía, y van desarrollando cada volumen, cada uno de los 4, diferentes aspectos de este proceso. Pero ¿por qué me refería a esto? Porque creo que como tema de fondo lo que tenemos en este debate es pasar de la idea de Estado nacional como unidad de análisis geopolítica para la idea de sistema mundial, sistema mundo, economía mundo como totalidad,
para este análisis geopolítico, que es lo que nos interesa en este curso, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma muy fuerte que está marcado tal vez por la recuperación del pensamiento crítico en el ámbito de la historia. Creo que lo que tenemos como paño de fondo en todos estos autores es la recuperación de la dialéctica de la duración del tiempo social, ¿no? La multiplicidad del tiempo social, que fue colocada por Fernand Braudel y la Escuela de los Anales, ¿no? Vamos a recordar que cuando Fernand Braudel analiza el Mediterráneo, se apropia del Mediterráneo como unidad histórica, una historia en común del sur de Europa, el norte de África, pero también como una unidad geográfica. Y a partir de esto él va analizando estas diferentes dimensiones de la duración del tiempo, que él va a plantear en realidad tres categorías, tres dimensiones temporales, ¿no? La primera dimensión sería para él el tiempo de la corta duración, el tiempo del periodista, que se aproxima a algunos pocos años, y que dice él es el tiempo de análisis más mentiroso, porque puede mostrar un proceso político, social, económico exactamente al contrario de lo que él representa en su tendencia más profunda. La segunda dimensión temporal será el tiempo de la coyuntura, que es un tiempo que tiene una duración entre 50 y 70 años y que nos ayudan a explicar fenómenos más complejos. Por ejemplo, la economía, cuando piensa los ciclos económicos o los ciclos tecnológicos, se apropia de esta dimensión temporal del tiempo de la coyuntura. No es lo mismo pensar el Producto Interno Bruto de un país, que es lo que un país produce en bienes y servicios a lo largo de un año, que pensar el crecimiento económico de un país. Para poder pensar el crecimiento económico de un país, que es un concepto un poco más complejo, tenemos que pensarlo en una dimensión temporal mayor para ver el comportamiento de este crecimiento económico y este declinio económico. Y es así, por ejemplo, que va a surgir en el ámbito de la economía la propuesta de Nikolai Kondratiev, que va a pensar las ondas largas de la economía mundial, que son en realidad ciclos económicos que duran entre 50 y 70 años, que se suceden unos a otros y que van a tener una fase A de crecimiento económico y una fase B de declinio. Y en cada una de estas fases se van a producir un conjunto de elementos económicos que van a determinar el inicio de la subfase siguiente. Entonces, la idea del tiempo de la coyuntura fue muy fundamental, no solamente para las ciencias económicas, pero también para otras ciencias que buscaron entender procesos más complejos. Y la tercera dimensión temporal que Braudel va a plantear es el tiempo de la estructura, es decir, el tiempo secular, que a veces invisibiliza los procesos, parece que ellos no existieran, que hubieran desaparecido, y estos procesos reaparecen cuando la correlación de fuerzas políticas, sociales, cuando algunos elementos se producen y emergen con fuerza. Braudel no va a hablar del tiempo milenario, del tiempo de la civilización, pero nos da elementos para pensar una cuarta dimensión temporal, que es el tiempo de la civilización, ¿no? El tiempo que tiene que ver con visiones de mundo que se van a reproducir, reelaborar, no a lo largo de siglos, pero a lo largo de milenios. Y tal vez esto nos ayuda a pensar el fenómeno chino contemporáneo, y a él me voy a referir hacia el final de la clase. Entonces, este elemento común que estos autores colocan en sus análisis tiene que ver con una apropiación de esta dialéctica de duraciones, como lo plantea Braudel. La verdad es que lo que él está proponiendo es que un proceso social, económico, una reestructuración geopolítica, podríamos pensar en términos de nuestro objeto de análisis, solo puede ser entendido profundamente en la medida en que combina estas dimensiones temporales para analizar el mismo proceso. Y es a partir de esta dialéctica de duraciones del tiempo histórico y social es que se va a poder entender de manera más profunda la complejidad del mundo contemporáneo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este debate? El surgimiento del concepto y el análisis del sistema mundo
se origina en realidad a principios de los años 70 como una nueva perspectiva de acercarse a la realidad social. Sin embargo, los análisis previos de los cuales esta teoría del sistema mundo se apropia tienen sus orígenes a mediados del siglo XVIII, cuando surge y se piensa la economía mundo. Y la economía mundo como el imperativo de acumulación del capital. Vamos a pensar que ya estamos en plena conformación y hasta apogeo, diríamos, del sistema, del modo de producción capitalista, y el imperativo de acumulación de alguna manera está relacionado a la acumulación del capital. No es más ya la acumulación del dinero, pero la acumulación del dinero convertido en capital. En segundo lugar, el cambio tecnológico constante como un elemento, una característica central de esta economía mundo moderna o capitalista. Aquí un autor como Schumpeter, que no era marxista, pero dialogó intensamente con el marxismo, inclusive crítico del marxismo, hablaba de la destrucción creadora, es decir, la destrucción creadora tenía que ver con la necesidad incesante de la empresa capitalista de producir innovación tecnológica que elevara la productividad del trabajo y disminuyera los precios del mercado. Quien no innovaba, decía Schumpeter, será subsumido, será devorada por las empresas que sí son capaces de producir esta innovación. En realidad Schumpeter se va a referir a la plusvalía relativa, es decir, a la elevación de la productividad del trabajo a partir de innovaciones científicas y tecnológicas que van a cambiar el sistema, el ciclo tecnológico, destruyendo toda la estructura industrial anterior y construyendo un nuevo parque tecnológico y un nuevo parque industrial. Un ejemplo que siempre doy para ilustrar a Schumpeter y esta idea de la destrucción creadora es la fábrica de máquinas de escribir IBM. Hacia los años 80, digamos final de los 70, 80 todavía, IBM tenía prácticamente el monopolio mundial de fabricación de máquinas de escribir. Primero, antiguamente eran las máquinas mecánicas, luego las máquinas electrónicas, pero ya en los años 80 surge el microcomputador, y el microcomputador significaba una ruptura tecnológica en relación a la máquina de escribir. El microcomputador era un sistema complejo que tenía un otro ciclo tecnológico. IBM se resiste a entrar en este ciclo tecnológico del microcomputador, que poco a poco se va haciendo accesible a las familias de clase media, primero estos desktop y luego los laptop inclusive, y continúa produciendo máquinas de escribir con memoria. Entonces eran máquinas de escribir electrónicas que tenían una memoria de 1, 2, 3 páginas, pero continuaban siendo del ciclo tecnológico anterior de las máquinas de escribir. Lo que ocurrió, para hacer corta la historia, es que IBM no pudo de ninguna manera competir con el ciclo tecnológico emergente, que era el microcomputador cada vez más disponible al público en general, y fracasa como empresa, desestructura todo su parque industrial global y luego entra a la producción de microcomputadores, pero ya al final de la cola de las empresas que estaban innovando y produciendo, ¿no? Entonces fue totalmente devorado por un nuevo ciclo tecnológico. Entonces Schumpeter va a ilustrar mucho este proceso que es una de las características, según Wallenstein, del surgimiento de esta economía mundo que tendría sus orígenes allá por mediados del siglo XVIII. Pero también se va a referir a otra característica importante, que es la expansión constante de las fronteras, es decir, esta economía mundo que integra Europa, que se desarrolla a partir de la emergencia y el desarrollo del propio capitalismo, va a tener una expansión constante de fronteras. En primer lugar, las fronteras geográficas, es decir, el capital no tiene límites espaciales, y para romper estos límites espaciales va a innovar lo que fuera necesario en relación a los medios de comunicación y de transporte para llegar hasta el último rincón del planeta. Entonces existe una ampliación geográfica de este sistema mundo. De alguna manera, la llegada de los europeos y la colonización europea a las Américas significó la inclusión del continente americano a partir de 1492 a este sistema mundo
hegemonizado por Europa y que tiene su centro más dinámico a partir del siglo XVIII en Inglaterra con las revoluciones industriales. Una expansión constante en términos intelectuales y científicos, porque es en este contexto que van a surgir la creación de la masificación de las universidades, de los grandes grupos de producción de conocimiento, la disciplinarización de las ciencias sociales, las ciencias exactas, las humanidades, etcétera. Por lo tanto, tenemos con esta economía mundo la expansión también de una cierta forma de ver la ciencia, una cierta forma de producir ciencia y de producir conocimiento que va a impactar todo el sistema mundial, incluida América Latina, y la forma en que América Latina va a construir sus universidades, va a construir posteriormente, muy posteriormente, sus estructuras de producción de conocimiento, inclusive en el siglo XX, ¿no? De otro lado, esta noción, este concepto de sistema mundo fue un esfuerzo por combinar de una manera coherente una unidad analítica, es decir, ya el sistema mundo será el enfoque referencial versus lo que era para la geopolítica clásica los estados nacionales. Entonces la unidad de análisis cambia, la unidad de análisis se apropia de una totalidad planetaria. Primero, una totalidad construida en Europa a partir del siglo XV, de acuerdo a cómo se formula rigurosamente la teoría del sistema mundo, que después Gunderfrank va a criticar, como lo veremos un poquito más adelante. De otro lado, la inclusión en este enfoque de las temporalidades sociales y sobre todo esta idea que Brodel plantea y que la teoría del sistema mundo recupera, la larga duración, como el espacio temporal de este análisis. Y de otro lado, va a romper con las barreras epistemológicas de la disciplinarización de las ciencias sociales que fueron dividiendo y subdividiendo las ciencias sociales y las humanidades en especies de islas de conocimiento desconexas unas de las otras, cada una con un objeto de estudio propio, con una metodología propia, formando suerte de corporaciones. La idea del sistema mundo introduce la necesidad de una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria para entender la complejidad de este mundo moderno y del mundo contemporáneo. Entonces aquí hay una ruptura de estas barreras epistemológicas que fueron producto de, digamos, el pensamiento positivista de influencia newtoniana. Se enfrenta a hechos como los historiadores estudiando las historias nacionales, los economistas estudiando las economías nacionales o los politólogos científicos políticos dedicados a analizar las estructuras políticas nacionales, es decir, se pasa de lo nacional a lo sistémico global. Y sistémico global incluyendo lo que era en ese momento esa economía mundial, sobre todo europea, con una proyección hacia Asia, hacia América Latina, pero sobre todo europea. Y que va a constituir el mundo, el sistema mundo, la economía mundo en su centro de dinamismo. Sin embargo, va a impactar América Latina, sobre todo a partir de la colonia. Esta idea de sistema mundo, de alguna manera, se apropia de sistemas históricos anteriores, ¿no? La existencia de mini sistemas, en el caso europeo, ¿no? Y la existencia de sistemas mundo entendidas como economía mundo, como esta que surge a partir del siglo XVIII con la emergencia del capitalismo y el auge del capitalismo, y los imperios mundo, ¿no? Que también son otra forma de analizar el caso chino, el caso de grandes imperios en el mundo árabe islámico, por ejemplo, ¿no? Que antecedieron el sistema mundo moderno capitalista. Entonces, los sistemas mundo, en una definición más estricta, podrían ser entendidos como zonas espaciotemporales que atraviesan múltiples unidades políticas y culturales. Al mismo tiempo, son zonas integradas a actividades e instituciones que obedecen
a ciertas reglas que no son más reglas nacionales, que son reglas sistémicas, a pesar de que estas reglas sistémicas tienen una expresión nacional y a pesar de que las expresiones nacionales impactan las reglas sistémicas. Es decir, las economías nacionales de alguna manera se construyen a partir de la influencia de esta economía mundial, de esta economía mundo, pero la economía mundo va desarrollando sus características a partir de estas economías nacionales. Existe una relación dialéctica entre lo nacional y lo global, la economía mundo, muy estrecha, que creo que este enfoque conceptual recupera. De cualquier forma, este sistema mundo moderno, que es el sistema mundo capitalista del cual va a hablar Wallenstein, se nutre de algunos elementos teóricos, por ejemplo, aquellos propuestos por Polanyi. Polanyi decía, bueno, existen tres formas de organización económica de este sistema mundo capitalista. De un lado, aquella marcada por la reciprocidad, una relación recíproca, yo te doy, tú me das, una relación redistributiva a partir de los estados, es verdad, y un elemento muy importante que es el mercado como organizador de esta economía mundo. De otro lado, alguien como Prebisch, que fue el fundador de la CEPAL y de todas las teorías del desarrollo cepalinas, uno de los grandes formuladores junto con Celso Furtado y otros, Prebisch va a, digamos, sugerir, va a colocar un elemento central que es la existencia de una división internacional de trabajo entre procesos de producción centrales y procesos de producción periféricos. Es decir, él se va a referir a una relación centro-periferia, que será una categoría analítica que va a marcar mucho la segunda mitad del siglo XX en términos de la formulación de la teoría económica y de la teoría económica del desarrollo en América Latina. Y va a tener su centro, como decíamos, en la CEPAL. ¿Cuáles son los enfoques en relación a los cuales la teoría del sistema mundo se construye críticamente? En primer lugar, a la idea del progreso. Y la idea del progreso entendido como un desarrollo lineal, es decir, el subdesarrollo no es nada más que la falta de desarrollo. Y a través del progreso, los países más atrasados van a llegar a ser como los países centrales, como los países de economías más dinámicas. Es decir, hay una idea de linearidad. En segundo lugar, se cuestiona si realmente esta economía mundo capitalista es progreso, realmente representa los deseos de desarrollo de los diferentes pueblos, ¿no? ¿Qué significa esta relación centro-periferia para los países periféricos, por ejemplo? ¿Qué tipo de desarrollo estos países periféricos van a proponer, necesitan? Es decir, toda la idea de desarrollo significa también, y hoy en día, tal vez más que antes, un gran espacio de debate y de reformulaciones muy profundas, ¿no? Nosotros en América Latina nos debatimos frente a un proyecto extractivista de recursos naturales estratégicos que la economía mundial demanda, y de hecho hemos reprimarizado nuestra canasta exportadora, por ejemplo, hacia China en los últimos años. Hemos pasado de 38% de materias primas sin valor agregado exportadas hacia China para casi el 80% de lo que exportamos para China es materia prima sin valor agregado. Y esto genera procesos de expulsión de poblaciones locales que son sobre todo campesinas e indígenas, las que viven donde se encuentran estas grandes reservas. Esto amplía la desigualdad en cada uno de los países que son exportadores de estas materias primas, de estos minerales metálicos, contamina los territorios de cultivo, los recursos hídricos y multiplica exponencialmente la devastación ambiental y degrada las condiciones de reproducción de la vida de estas poblaciones. Entonces uno se pregunta, ¿es este el desarrollo del cual estamos hablando? ¿Es este el desarrollo que, pensando el desarrollo soberanamente, nuestros países necesitan o nuestros países pueden tomar como bienestar de la población? Es decir, es un debate muy intenso
que surge en los 90 y se proyecta hacia inicios del siglo XXI, inclusive hoy en día, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes aspectos que constituyen un desafío para las ciencias sociales, para la economía y un desafío también como elemento central de las reconfiguraciones geopolíticas contemporáneas. De otro lado, la teoría del sistema mundo se enfrenta claramente y de manera muy crítica a las fronteras disciplinarias tradicionales, en la medida en que analiza la totalidad del sistema social y la analiza a partir de una dimensión temporal que es la larga duración. Y con esto, bueno, se trae abajo el establishment del pensamiento social mundial y algunas vacas sagradas. Es decir, se produce ahí una tensión en relación a el enfoque teórico crítico que se está proponiendo frente a lo que corporativamente se establece como el mainstream de el pensamiento social y las ciencias sociales. De otro lado, claramente el sistema mundo se coloca como unidad de análisis, ya no los estados nacionales. Y claro, la larga duración como dimensión temporal. Es interesante porque en su texto Wallenstein va a hacer una alusión explícita a cómo ciertos procesos, como la lucha de clases, por ejemplo, o otras formas de luchas sociales, pueden ser entendidos mejor y de manera más profunda cuando se apropian de la totalidad del enfoque del sistema mundo, es decir, pueden ser entendidos mejor cuando son vistos dentro de un sistema mundo como totalidad. Yo creo que esto es muy interesante porque de alguna manera nos coloca frente a procesos nuevos, ¿no? Los movimientos sociales y las luchas sociales del siglo XXI están profundamente marcados por la emergencia de nuevas subjetividades, la cuestión femenina se coloca y se recoloca de manera muy diferente a lo que veíamos en el movimiento feminista de los años 60, por ejemplo, ¿no? La cuestión indígena se convierte en un elemento articulador de la región andina en los años 90, inicios de los 2000, y de alguna manera hay una tendencia a una unidad andino-amazónica con tensiones, con avances y retrocesos, pero podemos inclusive pensar en una cuestión, en una dimensión de la lucha indígena a nivel planetario, la lucha LGBTI, ¿no? La lucha y las demandas del movimiento gay a nivel planetario. Es cada vez más evidente cómo esto se organiza a nivel de un sistema mundo más allá de las fronteras nacionales y cada vez con más dimensión global. Entonces, este enfoque ayuda a entender estos fenómenos y estos procesos que con ayuda de las nuevas tecnologías, etcétera, cada vez son menos locales y más globales. De cualquier forma, el tiempo y el espacio para esta teoría del sistema mundo no son inmutables ni son externas, se encuentran fuera y dentro del proceso social al mismo tiempo y cambian dinámicamente conforme van cambiando la correlación de fuerzas, los ciclos tecnológicos, los parques industriales, los ciclos productivos y las relaciones culturales, políticas, geopolíticas de este sistema en la medida en que este se va reconfigurando dinámicamente. Aquí hay todo un debate al cual Wallenstein hace alusión a lo largo del texto, que creo que está mejor resumido y más sistematizado en un libro que es el informe de la Comisión Gulbenkian, que funcionó entre el 92 y el 94, si no me equivoco, en Portugal. Estuvo conformada por varios importantes científicos de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, de las humanidades, y fue coordinado por Immanuel Wallenstein. Esta comisión, que se proponía hacer una revisión del estado del arte, de las ciencias sociales y los desafíos que tenía hacia fin del siglo XX, está recogido en un libro que se llama Para abrir las ciencias sociales. Es un libro pequeñito de 100 y pocas páginas que vale la pena leerlo con calma. Me parece que es una crítica muy contundente a la forma en que las ciencias sociales se fueron disciplinarizando, se fueron subdividiendo hasta constituir lo que todavía hoy en día marca la academia y la forma de producir conocimiento en Occidente y en otras regiones del planeta. Para hacer un resumen de esto,
lo que este informe plantea y que de alguna manera Wallenstein recoge en el texto que ustedes han leído, es cómo la teología, que era el espacio que dominaba la producción de conocimiento antes del siglo XV, va abriendo espacio a la filosofía política, ¿no? A la filosofía política, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que las universidades medievales estaban divididas apenas en 4 facultades: la teología, que era la dominante, la medicina, las leyes y la filosofía. Pero había una articulación de la teología en todo este proceso. De hecho, los monasterios y la iglesia eran los lugares por excelencia donde se producía y se reproducía el conocimiento teológico. No sé si ustedes vieron esta película fantástica, El nombre de la rosa. Ahí uno puede ver exactamente cómo está este proceso de reproducción del conocimiento se da exactamente en el ámbito, en el espacio de la iglesia y de los monasterios. Pues bien, esta teología va siendo sustituida por la filosofía política y se produce una especie de ruptura, de divorcio alrededor del siglo XVII, va a decir Wallenstein, entre la filosofía y la ciencia. Y al mismo tiempo la ciencia, más o menos hacia mitad del siglo XIX, se va a dividir entre las ciencias exactas, aquellas que buscan comprobación empírica, que buscan determinan sus objetos de estudio de manera muy específica, muy influenciadas por el pensamiento newtoniano, por el positivismo, de buscar leyes universales, estas leyes son eternas, reducir los sistemas a los sistemas a sus variables, al menor número de variables posibles, simplificar los sistemas, inducir que un sistema determinado va a ser igual en cualquier lugar del planeta. Por ejemplo, si entendemos el cuerpo de un mamífero va a ser igual a cualquier otro mamífero del planeta, incluido el ser humano. Por eso es que la medicina estudiaba mucho el cuerpo de los puercos para entender el cuerpo humano. Mucho tiempo después se supo que el cuerpo humano tenía algunos órganos que el puerco no tiene, por ejemplo, el apéndice. Entonces, pero era esta inducción positivista de que el estudio de cualquier mamífero llevaba a la comprensión de otros mamíferos, ¿no? De manera lineal. Bueno, surge esta ciencia que busca comprobación empírica y de otro lado se divide y se separa de las humanidades, que eran consideradas como discursos, narrativas sin una necesidad imperiosa de ser comprobadas y por lo tanto surge una especie de idea de dos culturas. La ciencia con C mayúscula, que era esta ciencia que buscaba comprobación empírica, que era capaz de comprobar sus tesis empíricamente inclusive, y las humanidades que eran más discursivas y que era una ciencia de segundo nivel, ¿no? Y en el medio de estas dos culturas, entre la ciencia con C mayúscula y pseudociencia, surge lo que Wallenstein va a llamar en algunos de sus textos el tercero no incluido, que son exactamente las ciencias sociales. Ciencias sociales que se debaten entre una visión y otra, ¿no? De un lado, las ciencias nomotéticas, como la economía, la sociología, la antropología, que buscan leyes universales, y de otro lado, las ideográficas, como la historia, que van a buscar elementos únicos e irrepetibles. Entonces la historia, hasta Brodel, era la historia de fenómenos irrepetibles, por lo tanto no se podía pensar en una historia universal, eran historias únicas con este sentido nomotético de historias irrepetibles. Entonces las ciencias sociales se debaten entre estas dos visiones. Claro, mucho más impacto tuvo la visión de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, y por eso es que gran parte de esa subdivisión de las ciencias sociales, que luego se van a convertir en sociología, antropología, ciencia política, economía, van a tomar los elementos teórico-metodológicos de las ciencias exactas y del positivismo para desarrollar su objeto de estudio, su método, y van a formarse esta suerte de corporaciones que van a defender estos espacios como espacios propios de objetos de estudio propios, metodologías propias, creando lo que de alguna manera este
texto para abrir a las ciencias sociales va a llevarnos como conclusión especies de islas de conocimiento que han perdido de vista la totalidad del proceso en un esfuerzo por ultra especializarse. Entonces, no es que se esté proponiendo, va a decir Wallenstein, que perdamos de vista la rigurosidad de la especialización, pero que esta especialización tiene que estar y tiene que desarrollarse a partir de un contexto de apropiación de la totalidad del proceso, ¿no? Y es exactamente esto lo que el sistema mundo va a proponer, un enfoque de la totalidad del el sistema mundo moderno capitalista. A partir de esto, y hay un momento de encuentro teórico entre esta teoría del sistema mundo que surge de Estados Unidos, Europa, Wallenstein, Arrighi y otros teóricos que van a entender la dinámica de esta complejidad del sistema mundial, y de otro lado emerge desde América Latina más o menos en el mismo momento la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia va a ser una forma de comprender este sistema mundial desde la perspectiva latinoamericana, es decir, es la comprensión del mundo contemporáneo a partir de esta perspectiva de los países latinoamericanos, y surge exactamente en la década de los 60. Tenemos varias corrientes de esta teoría de la dependencia. Nosotros pusimos en esta clase el texto Civilización y Desarrollo de Teutonio, que es el último libro que él escribe hace unos 2 o 3 años. Está disponible en PDF en la biblioteca virtual de Claxo, y digamos que es un libro que representa ya la visión de un intelectual maduro que va a comprender este proceso también como un proceso civilizatorio. Pero en sus líneas más, el enfoque de la teoría de la dependencia en realidad va a proponer como síntesis un movimiento intelectual e histórico en América Latina que reflejaba toda una acumulación teórica que fue muy densa en el pensamiento social de la región y que proponía abrir un nuevo campo teórico y analítico. Es en realidad parte de una visión global de la economía mundial desde un lugar que es América Latina. Y este encuentro teórico va a ser muy denso entre los teóricos de la dependencia y los teóricos del sistema mundo. Esta anécdota que contaba al inicio de la clase fue en realidad uno de los espacios donde se desarrolla este debate muy intenso entre Samir Amin, Arrighi, Teutonio, Aníbal Quijano, con un desarrollo mucho más intenso en lo que es la visión colonial, la colonialidad del poder, de las estructuras de la dependencia, etc. Bueno, ¿qué proponía la teoría de la dependencia? Que el subdesarrollo de las economías latinoamericanas, al igual que las demás economías de la periferia en Asia y África, no era consecuencia de la persistencia de economías precapitalistas, sino más el resultado de una forma en que estas economías se habían integrado a la economía mundial, o a la economía mundo, como diría Wallenstein. Esta teoría critica, y de manera muy enfática, las concepciones desarrollistas, que proponían iniciar un proceso de transformación de las economías precapitalistas en capitalistas, con sistemas de democracia representativa o parlamentarias, y al mismo tiempo que se accedía a un modelo ideal de modernidad, donde las economías precapitalistas deberían integrarse a este mundo desarrollado y a partir de esta idea del progreso serían parte de este mundo desarrollado, ¿no? La teoría de la dependencia integra al análisis un cuerpo conceptual muy interesante que valdría la pena profundizar más adelante. En primer lugar, la problemática de la marginalidad en la periferia, que tiene unas características muy diferentes a la marginalidad en las economías centrales. Las nuevas estructuras de clase en la periferia, ¿no? Y aquí la teoría de dependencia va a desarrollar muchos elementos que van a llevar a entender cómo las oligarquías dominantes, los sectores dominantes en América Latina
tuvieron menos compromiso con proyectos nacionales y más compromisos con los objetivos de desarrollo de las economías centrales. Y esto va a abrir todo un campo de análisis geopolítico muy interesante que se está retomando, que se retoma hacia inicios del siglo XXI, inclusive está muy presente en este momento de pensar los procesos y los proyectos de integración regional a inicios del siglo XXI desde una perspectiva de soberanía, desde una perspectiva de independencia y autodeterminación en las formas de pensar el desarrollo económico, en las formas de pensar el desarrollo social, los aspectos culturales y los aspectos de gestión, digamos, regional y inserción en los cambios geopolíticos globales, que creo que esto es muy importante y vamos a desarrollarlo en la clase 11, que sería la última clase de este curso, fuera de la 12, que será más un balance. Otro elemento teórico que la teoría de la dependencia va a introducir en el debate son exactamente los nuevos movimientos sociales y el papel que tienen en estas reconfiguraciones, tanto a nivel regional como los movimientos sociales integrados a movimientos más amplios globales. Y la idea del análisis del sistema centro-periferia, la propia categoría de dependencia, el análisis estructuralista de la inflación, no apenas como procesos locales, pero como procesos integrados a un sistema mayor, el colonialismo interno, que está ligada a la cuestión étnica, a la clase social, el debate sobre reforma y revolución, que de hecho va a ser un tema muy marcante de la elaboración de los teóricos de la dependencia. Esta teoría de la dependencia surge en un momento muy importante de afirmación del movimiento de países no alineados y de países del tercer mundo. Vamos a recordar que en los 60 todavía se está viviendo un momento de gran dinamismo del tercer mundo desde la conferencia de Bandung de 1955, que consagra los 10 principios de coexistencia pacífica, de no agresión, no intervención en los asuntos internos de otros países, colaboración, solidaridad entre los países del tercer mundo. Es decir, es todo un movimiento planetario de un conjunto de países que no quiere verse ni en la esfera soviética ni en la esfera estadounidense, y que buscan un otro espacio de integración y de pensar las relaciones de colaboración sur-sur. Es al calor de este movimiento planetario que la teoría de la dependencia surge con algunos elementos de crítica y estos jóvenes dependentistas muy críticos a lo que era la corriente cepalina y las corrientes desarrollistas, ¿no? Podríamos resumir los cuatro elementos centrales de esta crítica. En primer lugar, el subdesarrollo, van a decir ellos, está conectado de manera muy estrecha con la expansión de los países industrializados. Entonces, no es que el subdesarrollo es falta de desarrollo, sino que el subdesarrollo es un elemento orgánico y necesario para el desarrollo de los países centrales. En segundo lugar, desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal, son como dos caras de la misma moneda. Tercero, el subdesarrollo no puede ser considerado como primera condición para un proceso evolucionista y lineal, y esto ya lo criticaba Wallenstein y lo va a criticar también Gunder Frank. Y cuarto, la dependencia no es solo un fenómeno externo de cada uno de los países de la región hacia las economías centrales, sino que se manifiesta también bajo diferentes formas en la estructura interna de cada país, social, ideológica, política, cultural, etc., ¿no? Entonces son elementos que van a dar cuenta de la forma en que cada uno de los países se inserta en el sistema mundial, pero además los elementos dentro de cada Estado-nación que se reconfiguran para atender esta relación dependiente y subordinada, en las palabras de estos teóricos, ¿no? Hemos presentado apenas el trabajo de Teutónio dos Santos, que además es un trabajo maduro, posterior al momento de formulación de la teoría de la dependencia de sus ejes centrales, pero hay un conjunto de otros autores. La teoría marxista de la dependencia, por ejemplo, tiene otros dos exponentes importantes, que es Rui Mauro Marini y Vania Van Birra, y la teoría de la dependencia es mucho más amplia, con varias otras corrientes estructuralistas, neoestructuralistas, en fin.
Y en medio de esto, creo que tal vez una de las críticas más instigantes es colocada por André Gunder Frank. Y nuevamente voy a referirme a aquella anécdota inicial de la clase. André Gunder Frank va a decir, bueno, la teoría del sistema mundo analiza el sistema mundo de 1500 hacia adelante, pero existe un sistema mundo que ya tiene por lo menos 5000 años de duración y es un proceso permanente de reelaboración de una civilización, es un proceso civilizatorio humano de larga duración. Y él va a poner algunos elementos para esta crítica que va a hacer a los teóricos del sistema mundo. Él va a decir, primero, hay un esfuerzo de considerar el sistema mundial en sí mismo. Y va a citar Wallenstein, los trabajos de 1974 y otros trabajos. Y él dice, bueno, el sistema mundo también se desarrolló en otros espacios del planeta sin ser Europa, en el mismo, un poco antes del sistema mundo europeo. Por ejemplo, el Nuevo Mundo, las Américas tuvieron sistemas mundo independientes del europeo. Entonces la crítica es que antes de 1492, fuera de lo que se considera el sistema mundo moderno capitalista, existían otros sistemas mundo. Y de lo que se trataba de decir él es de ver esta continuidad histórica del sistema mundial como un proceso de larguísima duración, el tiempo de la civilización, podríamos decir. El proceso de acumulación del capital es una fuerza motora de la historia del sistema mundial. Él va a decir, esta acumulación de capital no solamente se produce en el sistema mundo moderno capitalista, sino mucho antes. Este proceso de acumulación ha jugado un papel muy importante y protagónico durante varios milenios, en varios sistemas mundiales anteriores al sistema mundo europeo, al cual Wallenstein y otros autores de este enfoque van a referirse. La estructura centro-periferia, que es una de las características teóricas y analíticas que la teoría del sistema mundo se va a apropiar, va a decir, esta relación de centro-periferia existía mucho antes de 1492, mucho antes del siglo XV, y se da en relación a otros sistemas imperio, a otros procesos mucho más antiguos. Es anterior al siglo XV y va de alguna manera a caracterizar la forma en que estos sistemas mundiales van a construirse antes del siglo XV. Y esta otra característica de alternancia entre hegemonía y rivalidad, que es lo que va a determinar, esto lo va a trabajar muy bien Arrighi, los cambios de los ciclos hegemónicos, cuando él va a analizar estos ciclos de la hegemonía mundial desde el siglo XV hacia adelante. Y Gunder Frank va a ser muy crítico a esto y va a decir, bueno, tú no dejas de ser un pensador eurocéntrico. Solo, va a decir Gunder Frank, se reivindica a Arrighi cuando él escribe Adam Smith en Pekín, donde él realmente va a pensar la cuestión del proceso hegemónico chino desde una perspectiva de larga duración. Pero la crítica es que de Gunder Frank es que esta alternancia entre hegemonía y rivalidad que caracterizan estos cambios de ciclos hegemónicos se presentan también en momentos anteriores y muy anteriores, mucho más antiguos que el siglo XV, que no son exclusivas del sistema mundial moderno que comienza en el siglo XV y que pueden identificarse en sistemas anteriores. Entonces, para Gunder Frank, la historia universal occidental es eurocéntrica y distorsiona la historia de la civilización humana como un todo. Necesita ser sustituida por una visión que sea capaz de poner el hombre, el desarrollo histórico del hombre como un elemento central, él va a llamar humanocentrismo, y reconocer una unidad histórica y contemporánea dentro y a través de esta diversidad. Propone que existe un flujo común y una unidad histórica no solamente en un sistema mundial de larguísima duración, de 5000 años, que es multicultural en origen, que es expresión de una diversidad muy grande y que ha sido, va a decir él, sistemáticamente distorsionado por el eurocentrismo. Es decir, él está colocando en realidad la civilización como una unidad de análisis, mucho más, de mucho mayor duración
que el sistema mundo moderno capitalista, y que esta unidad de análisis es lo que nos ayuda a reconstruir la historia del sistema mundial como un todo, ¿no? Como estructuras y procesos políticos que van a sucederse a lo largo de 5.000 años, como él va a defender. Y es muy interesante porque él da unas pistas fantásticas para entender el proceso chino contemporáneo. Cuando él dice, bueno, China era el centro más dinámico de la economía mundial desde el siglo IX o X de la era cristiana. Es desde China, desde donde se importaba, Europa importaba en este sistema mundo que él va a llamar sistema mundial anterior al siglo XV, importaba la manufactura más sofisticada, la porcelana, la seda, los tejidos de algodón, era desde China donde se importaba esto. Y era a China a donde iba a parar como si fuese un desagüe, va a decir él, todo el oro y la plata del sistema mundial de este momento. Durante estos 10 siglos prácticamente, 7 siglos, del siglo X, 9-10 hasta prácticamente final del siglo XVII, cuando surge el modo de producción capitalista con fuerza en Europa. Entonces, durante estos 7-8 siglos, para André Gunder Frank, China ocupó el lugar de ser el centro más dinámico de la economía mundial. El segundo círculo concéntrico alrededor de este centro más dinámico va a incluir India. India, un gran productor de algodón, de tejidos de algodón, exportador de especias que también abastecían Europa con este tipo de productos. Europa era una Europa feudal, una Europa que no tenía un estado fuerte, que no tenía producción importante. Y un tercer círculo concéntrico, va a decir Gunder Frank, incluiría Europa, es decir, la periferia del sistema mundial era Europa. Y después del siglo XV, con la llegada de los europeos y la colonización de las Américas, el cuarto círculo concéntrico incluirá el continente americano a través de Europa. Entonces él dice, en realidad lo que estamos viendo hacia inicios de los años 90, cuando China emerge como gran consumidor de materias primas a nivel global, y hoy en día, desde el año 2014, el Fondo Monetario Internacional ya ha mostrado los datos que el ranking de economías del mundo, en el ranking de economías del mundo, la primera economía es la China. Y ellos toman como indicador los Producto Interno Bruto. Entonces el Producto Interno Bruto de China, medido en dólar por poder paritario de compra, ocupa el primer lugar, seguido de Estados Unidos y de India. Y de las 10 mayores economías del mundo, 5 son de los BRICS más Indonesia. Entonces uno se pregunta cómo entender que una economía campesina como la China en poco más de 35-40 años se haya convertido en la primera economía del mundo. Lo que va a decir Gunder Frank es que lo que en realidad se produce en este caso es un proceso de reelaboración de civilizatorio de larguísima duración. En la medida en que China ya fue el centro más dinámico de la economía mundial y tiene un conjunto de habilidades y capacidades, desde estructura política hasta capacidades y habilidades científico-tecnológicas, que rápidamente se reestructuran hacia final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, y que explican la rapidez con que China adquiere un lugar central en la economía mundial. Yo creo que esta visión de Gunder Frank es muy densa y muy importante para entender un fenómeno contemporáneo muy fundamental como es la emergencia de China y el papel que China está jugando en la reconfiguración geopolítica contemporánea. En la última clase me voy a referir al impacto de la nueva ruta de la seda One Belt, One Road en la constitución de este sistema mundial contemporáneo y cómo esto va a afectar a América Latina. Pero ciertamente el enfoque analítico que Gunder Frank nos presenta es un instrumento muy importante para entender el fenómeno chino. Pensar que el fenómeno chino es un fenómeno de los últimos 30 años, 20 años, es perder de vista un elemento explicativo mucho más poderoso como es este que nos ofrece André Gunder Frank. Bueno, para concluir, lo que podemos decir es que este paradigma del enfoque del sistema mundo y las críticas que Gunder Frank introduce para pensar este sistema mundial como un sistema de los 5.000 años y los aportes que hace la teoría de la dependencia para pensar nuevamente ese sistema mundial a partir de una perspectiva latinoamericana forman parte de una densa producción teórica
del pensamiento crítico mundial, incluyendo el latinoamericano, por supuesto, que nos ayudan a comprender de manera más apropiada las reconfiguraciones geopolíticas contemporáneas y sobre todo que nos ayudan a entender las tendencias de estas reconfiguraciones, de manera que tenemos aquí elementos inclusive para un análisis prospectivo y poder pensar el mundo de aquí a 10, 15, 20 años o más a partir de una apropiación y un entendimiento de la complejidad de estos cambios y las tendencias de estos cambios. Muchísimas gracias.